En los sombríos pasillos del sistema penal estadounidense, donde el paso del tiempo se ralentiza y el peso del juicio pesa como una losa, existe una oscura fraternidad de individuos cuyos nombres resuenan con infamia: los condenados a muerte. Entre ellos, unos pocos elegidos se erigen en leyendas de la notoriedad. Sus crímenes graban sus nombres en los anales de la historia criminal. Estos son los hombres que han sido apodados los hombres más peligrosos del corredor de la muerte. John William King. John William King, un nombre ligado para siempre a uno de los crímenes de odio más atroces de la historia de Estados Unidos, fue ejecutado el miércoles por la noche, cerrando un doloroso capítulo que había perseguido al este de Texas durante más de 2 décadas. En 1998, King, junto con 2 cómplices, Lawrence Brewer y Sean Berry, cometió un crimen tan abominable que conmocionó a toda la nación y puso de manifiesto el racismo profundamente arraigado que aún asolaba a la sociedad. El crimen en cuestión consistió en el brutal asesinato de James Byrd Jr., un hombre afroamericano de 49 años. Byrd fue encadenado a la parte trasera de una camioneta, arrastrado durante kilómetros a lo largo de una carretera desolada y finalmente descuartizado frente a una iglesia. La espantosa naturaleza de su muerte arrojó luz sobre la pequeña ciudad de Jasper, Texas, y obligó al mundo a enfrentarse a la inquietante realidad del racismo violento en la América moderna. John William King, de 44 años en el momento de su ejecución, fue el último de los 3 autores que se enfrentó al castigo definitivo por su participación en el asesinato de Byrd. Los antecedentes de King revelaban una historia oscura y preocupante, ya que había participado en una banda carcelaria de supremacistas blancos y llevaba tatuajes racistas, incluidos símbolos asociados al Ku Klux Klan, una esvástica e incluso una representación gráfica de un linchamiento. En una apelación de última hora, el abogado de King argumentó que una reciente sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos daba derecho a su cliente a un nuevo juicio, porque sus abogados originales no habían hecho valer su alegación de inocencia ante el jurado, a pesar de la insistencia de King. El Tribunal de Apelaciones de lo Penal de Texas rechazó este recurso por un estrecho margen en una sentencia de 5-4, y el Tribunal Supremo de EEUU se pronunció en contra de detener la ejecución solo 30 minutos después de que estuviera previsto su comienzo. Durante la ejecución propiamente dicha, King no tuvo testigos personales ni pronunció las últimas palabras, pero había entregado de antemano una declaración escrita en la que se leía: pena capital, los que no tienen la capital reciben el castigo. Se le administró una dosis letal de pentobarbital a las 6:56 p.m. y se le declaró muerto 12 minutos después. Charles Ng, un nombre sinónimo de brutalidad escalofriante y de un reino del terror que asoló el norte de California a mediados de la década de 1980, sigue siendo una figura inquietante en los anales de la historia criminal. El jueves, el Tribunal Supremo de California confirmó su condena a muerte, una sombría conclusión a una saga legal que ha durado más de 2 décadas. Charles Ng, que ahora tiene 61 años, fue condenado en 1999 por 11 cargos de asesinato, un veredicto que reflejaba su implicación en los atroces asesinatos de 6 hombres, 3 mujeres y 2 bebés entre 1984 y 1985. Su reino del terror se desarrolló como una espeluznante cadena de secuestros en el norte de California, donde las víctimas fueron escondidas en un búnker secreto en un remoto recinto valado de 2 acres y medio en Sierra Nevada, situado a 150 millas al este de San Francisco. Los escalofriantes detalles de sus crímenes revelaron un relato profundamente perturbador. Tras el suicidio de su compañero Lake, Ng consiguió eludir la justicia, huyendo a Canadá. Sin embargo, finalmente fue detenido en Calgary, Alberta, donde se enfrentaba a cargos de robo en una tienda y agresión a un guardia de seguridad. A pesar de ser un fugitivo en Estados Unidos, el proceso de extradición resultó largo, ya que el abogado de Ng argumentó en contra de devolverlo a una jurisdicción que imponía la pena de muerte, mientras que Canadá no. El Tribunal Supremo canadiense dictaminó finalmente que la perspectiva de penas crueles e inusuales no se aplicaba en este caso, ya que Ng, ciudadano estadounidense, estaría sujeto a la legislación estadounidense por delitos cometidos en Estados Unidos. Tras 6 años de batallas por la extradición, Ng fue devuelto a suelo estadounidense en 1991.
El juicio posterior en California, que comenzó en 1998, es uno de los más largos y costosos de la historia del Estado, empañado por los repetidos retrasos y mociones de Ng y su equipo de defensa. A lo largo del juicio, la acusación presentó pruebas inquietantes, como un diario de 250 páginas y cintas de vídeo que documentaban sus espeluznantes asesinatos. Frederick Baier se asocia para siempre con un crimen desgarrador que se desarrolló en 2004, arrojando una larga sombra sobre la comunidad del condado de Madison. En una nueva vista celebrada el jueves, John Chip Clark, uno de los supervivientes de los brutales actos de Baier, expresó con profunda emoción su deseo de que se haga justicia. Baier había sido condenado a muerte en 2005 por los brutales asesinatos de Cory Clark, de 26 años, y su hija Jenna, de 4 años. El crimen conmocionó al condado de Madison y a todo el país. Sin embargo, el veredicto de pena de muerte fue anulado posteriormente por el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de Estados Unidos, citando una letanía de errores legales, casos de representación legal ineficaz y acusaciones de mala conducta del fiscal durante el juicio inicial. En un momento profundamente conmovedor, John Clark se acercó al estrado de los testigos, expresando su inquebrantable petición de justicia, cadena perpetua para Baier, asegurándose de que cargaría con el peso de sus atroces actos durante el resto de sus días. En respuesta a esta apasionada súplica, el juez Mark Dudley accedió a la petición y volvió a condenar a Baier a 2 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional, poniendo así fin a un largo periplo judicial. Baier, que ya había confesado sus crímenes durante el juicio de 2005, expresó su profundo remordimiento y dolor ante el tribunal. Se dirigió a la familia y a la comunidad, marcadas para siempre por sus actos, reconociendo la profunda magnitud de su fechoría. Reconoció que las palabras por sí solas nunca podrían aliviar por completo el inmenso dolor que había infligido. La decisión del juez Dudley de aceptar un acuerdo de culpabilidad se basó en su consideración de la profunda pérdida de la familia y su ferviente anhelo de cerrar el caso. Refleja su inquebrantable búsqueda de justicia y su determinación de mantener vivo el recuerdo de las verdaderas víctimas, Cory y Jenna Clark. Scott Dozier. El nombre de Scott Dozier se convirtió en sinónimo de un caso de pena de muerte muy publicitado y moralmente complejo que se desarrolló en el estado de Nevada. Condenado por los horribles asesinatos de Jeremiah Miller en 2002 y Jason Williams en 2001, Dozier se encontró en el centro de una vorágine legal y ética. En 2007, el martillo cayó, sellando el destino de Dozier con una sentencia de muerte por el asesinato de Jeremiah Miller. Luego, en 2019, los ecos de la justicia reverberaron una vez más al ser condenado a muerte por el asesinato de Jason Williams. Estas fueron las condenas que lo colocarían en el corredor de la muerte, marcando el comienzo de una odisea legal que conmovería a la nación. Lo que diferenciaba el caso de Scott Dozier de los demás era su ferviente deseo de renunciar al proceso tradicional de apelación y aceptar de buen grado su propia ejecución. Creía que el largo e incierto camino de las apelaciones era una forma de castigo cruel e inusual en sí mismo, y trató de acelerar lo inevitable. Trágicamente, la saga de Scott Dozier llegó a una conclusión inesperada y sombría cuando, el 5 de enero de 2019, se quitó la vida mientras estaba en el corredor de la muerte de la prisión estatal de Ely, en Nevada. La historia de Scott Dozier sigue siendo un capítulo conmovedor y que invita a la reflexión en el debate en curso sobre la pena capital en Estados Unidos, sirviendo como un duro recordatorio de las complejidades y dilemas éticos que rodean este tema profundamente divisivo. Bobby Joe Long. El nombre de Bobby Joe Long ha quedado grabado para siempre en la infamia como uno de los asesinos en serie más prolíficos y escalofriantes de los anales de la historia criminal. Su reino del terror se extendió desde principios de la década de 1980, dejando un rastro de horror indescriptible a su paso. Entre 1981 y 1984, el reino del terror de Long se intensificó y algunas estimaciones sugieren que llegó a agredir a 50 mujeres durante este periodo. En 1981 fue acusado, juzgado y condenado por violación, pero consiguió apelar la condena y obtener la absolución. En 1984, Long se trasladó de Miami a Tampa, donde se embarcó en una escalofriante ola de asesinatos. Recorriendo la avenida Nebraska de Tampa, centro neurálgico de clubes y bares frecuentados por trabajadoras del sexo, pasó de violador a asesino en serie. Su modus operandi evolucionó hasta incluir el secuestro de mujeres.
su violación y su posterior traslado a lugares remotos y desolados, donde acababa con sus vidas a sangre fría. Su método preferido era el estrangulamiento, aunque algunas víctimas acababan degolladas o brutalmente apaleadas. Cada asesinato estaba marcado por grotescas poses post-mortem que revelaban las profundidades de la depravación de Long. Trágicamente, las víctimas no se limitaban a las trabajadoras del sexo. Elizabeth Laudenbach, de 22 años, trabajadora de una fábrica sin vínculos con la prostitución, fue secuestrada y sometida al mismo espantoso destino. La quinta víctima de Long, Vicky Elliott, de 21 años, desapareció mientras trabajaba de camarera y más tarde fue descubierta estrangulada. Sin embargo, fue el secuestro de Lisa McVeigh, de 17 años, lo que condujo finalmente a la captura de Long. El extraordinario valor y astucia de McVeigh le permitieron dejar un rastro de pruebas mientras tenía los ojos vendados y estaba cautiva. Sus descripciones detalladas del coche, la visita al cajero automático y el interior de la casa de Long proporcionaron pistas cruciales. Long fue detenido el 16 de noviembre de 1984 y su confesión, seguida de pruebas forenses, le relacionó con 10 asesinatos, incluido el secuestro y violación de McVeigh. Gracias a un acuerdo con la fiscalía, Long se declaró culpable de 8 de los asesinatos, lo que le valió 28 cadenas perpetuas por su reinado del terror. Randy Stephen Kraft. Randy Kraft, también conocido como el asesino de la tarjeta de puntuación, fue un prolífico asesino en serie estadounidense que operó en California durante las décadas de 1970 y 1980. Sus crímenes se caracterizaron por un espeluznante patrón de secuestros, agresiones sexuales, torturas y asesinatos. Randy Stephen Kraft nació el 19 de marzo de 1945 en Long Beach, California. Creció en el seno de una familia de clase media aparentemente normal y no mostró signos externos de conducta desviada durante sus primeros años. El modus operandi de Kraft consistía en atraer a su vehículo a hombres jóvenes, a menudo autoestopistas o conocidos. Una vez en su coche, les drogaba y les agredía sexualmente antes de torturarles y matarles. Sus víctimas solían ser varones jóvenes y a menudo practicaba la necrofilia tras sus muertes. Kraft se ganó su escalofriante apodo, el asesino de la tarjeta de puntuación, debido a la inquietante costumbre de llevar una lista codificada de sus víctimas y notas sobre sus muertes. Esta lista proporcionó a las fuerzas del orden una visión espeluznante del alcance de sus crímenes. Aunque Kraft fue condenado por 16 asesinatos, se cree que su número real de víctimas puede ser mucho mayor. Algunas estimaciones sugieren que puede haber sido responsable de hasta 67 asesinatos. La ola de asesinatos de Kraft se extendió desde 1961 hasta 1983, y sus víctimas se distribuyeron por todo el sur de California. El reino del terror de Kraft llegó a su fin en mayo de 1983, cuando fue detenido por conducir ebrio. En el interior de su coche, la policía descubrió pruebas inquietantes, como fotos de víctimas fallecidas y objetos personales pertenecientes a personas desaparecidas. Esto condujo a una investigación exhaustiva y a su posterior detención. En 1989, Randy Kraft fue juzgado y condenado por 16 cargos de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte por cada uno de estos asesinatos, lo que le convirtió en uno de los presos más famosos del corredor de la muerte de California. Randy Kraft estuvo encarcelado en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín, en California. En 2023, Kraft sigue en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quintín. Sigue negando su responsabilidad en ninguno de los homicidios por los que fue condenado o sospechoso de cometer. Rodney Alcala. Rodney Alcala fue un asesino en serie y delincuente sexual que cometió la mayor parte de sus crímenes durante los años 70 en California. Posteriormente, fue condenado a muerte en 1979 por cometer 5 asesinatos y fue condenado de nuevo cuando se descubrió que era el principal culpable de 2 homicidios ocurridos en Nueva York en 1961 y 1967. Aunque Alcala solo ha sido condenado por 8 asesinatos, las autoridades creen que esta cifra es muy inferior al alcance real de sus crímenes, que podrían ascender a más de 130 asesinatos. Tenían más de 1000 fotografías de mujeres, adolescentes y niños en posiciones sexuales, y en 2016 se le impuso otra condena por el asesinato de una mujer que aparecía en una de sus fotos. Alcalá es sospechoso de violar a cada una de sus víctimas antes de sellar sus destinos, y también fue llamado el asesino del juego de las citas, debido a su aparición en el popular programa de televisión The Dating Game en 1968, mientras seguía su camino violando y asesinando a seres inocentes. En la mayoría de los casos,
Alcalá atraía a sus víctimas a su apartamento, donde las violaba y luego las asesinaba. Mientras que las víctimas supervivientes que vivieron para contarlo solo recibieron unos pocos golpes de Alcalá, la mayoría de sus víctimas están muertas. En un giro interesante, apareció en el programa Dating Game, donde incluso ganó el juego, y una cita con la soltera del episodio, Cheryl Bradshaw, que se negó a salir con él porque le consideraba extremadamente espeluznante. Este rechazo alimentó aún más su ira, y las autoridades sospechan que mató al menos a 3 mujeres tras la emisión del episodio. Tras ser condenado a muerte por tercera vez en 2010, las autoridades de Nueva York dijeron que no podían seguir con el caso de Alcalá porque era un convicto que esperaba la ejecución. Pero incluso, después de eso, hubo varias condenas en el futuro. En 2021, Alcalá murió de causas no naturales mientras se encontraba en Corcoran, California, a los 77 años. Ted Bundy. Ted Bundy, un nombre que produce escalofríos a cualquiera que conozca sus horripilantes crímenes, fue un famoso asesino en serie estadounidense que actuó durante la década de 1970. Su vida y sus acciones, caracterizadas por la crueldad extrema y el engaño, han sido objeto de amplia investigación y fascinación. El modus operandi de Bundy era escalofriantemente calculado. Se acercaba a mujeres jóvenes, normalmente estudiantes universitarias, bajo diversos disfraces, como fingir estar heridas o hacerse pasar por una figura de autoridad, como un agente de policía. Utilizando su carisma y encanto, se ganaba su confianza, solo para traicionarla de la manera más espeluznante. Una vez que Bundy lograba controlar a sus víctimas, las incapacitaba y secuestraba. A menudo las transportaba a lugares remotos y aislados, donde cometía actos de violencia atroces, como agresiones sexuales, torturas y asesinatos. El rasgo distintivo de Bundy era su capacidad para aparentar no suponer ninguna amenaza, lo que le permitía eludir las sospechas hasta que era demasiado tarde. El reino del terror de Bundy llegó a su fin con su detención en 1975. Sin embargo, esto marcó el comienzo de una compleja y dramática saga legal. Bundy consiguió escapar de la cárcel no una sino 2 veces, lo que dio lugar a persecuciones por todo el país y puso de manifiesto su astucia e ingenio. Durante sus juicios, Bundy, que tenía formación jurídica, actuó como su propio abogado defensor. Esto le permitió hacer gala de su perspicacia jurídica y sus dotes de manipulación, inquietando aún más al tribunal y al público. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a muerte en varios estados, siendo Florida el lugar de su condena final y sentencia de muerte. El 24 de enero de 1989, Bundy encontró su fin en la silla eléctrica de la prisión estatal de Florida. Su ejecución puso fin a un prolongado y horrible capítulo de la historia criminal estadounidense. También supuso la culminación de un largo proceso judicial que se había prolongado durante más de una década. James Harrison. El historial delictivo de James Harrison está marcado por una serie de incidentes problemáticos y enredos legales que culminaron con cargos relacionados con un horrendo crimen ocurrido en 1989. Los detalles que rodean sus acciones y los procedimientos judiciales subsiguientes dibujan un sombrío panorama de su implicación en este caso. En enero de 1989 se produjo un incendio devastador en Mount Vernon, Indiana, que se cobró la vida de 3 víctimas inocentes. Entre los fallecidos se encontraban Stacy Forsee, de 20 años, y sus 2 hijos pequeños, Tia, de 3 años, y Jordan, de 21 meses. Trágicamente, mientras que los niños perecieron debido a los efectos del incendio, Stacy había sido brutalmente apuñalada varias veces antes de que el fuego arrasara la vivienda. Este espantoso acto de violencia conmocionó a la comunidad. La implicación de Harrison en el caso de Mount Vernon, Indiana, salió a la luz años más tarde, cuando un preso de una cárcel de Maryland afirmó que Harrison había confesado el asesinato y el incendio provocado de Stacy Forsee y sus hijos. Las autoridades reabrieron la investigación y Harrison fue detenido el 18 de abril de 1991. Se enfrentaba a una letanía de cargos, entre ellos asesinato, incendio provocado y delincuencia habitual. Los fiscales alegaron que Harrison había acosado a Stacy Forsee después de conocerla en una iglesia local. Afirmaron que sus actos violentos fueron provocados por el rechazo de Stacy y que los niños se habían convertido trágicamente en víctimas colaterales del incendio que siguió a su asesinato. Los investigadores descubrieron semen en la escena del crimen, con informes contradictorios sobre su ubicación concreta.
Los bomberos creían que se había utilizado un acelerante para provocar el incendio, y un empleado de la tienda identificó a Harrison como la persona que había comprado queroseno alrededor de la hora del incendio. Múltiples testigos presenciales afirmaron haber visto a Harrison cerca del lugar del crimen, y algunos incluso le identificaron mediante identificación fotográfica. Estos testigos informaron de detalles concretos sobre el aspecto de Harrison, como el vello facial, que suscitaron dudas durante el juicio. El periplo judicial de Harrison fue complejo y en ocasiones incierto. Aunque es difícil determinar la naturaleza exacta de su proceso judicial, los registros indican que inicialmente fue condenado a muerte en 1991 por su implicación en los asesinatos. Posteriormente, los informes sugieren que su condena podría haber sido modificada, señalándose penas de prisión de 90 y 60 años. Sin embargo, estos detalles siguen sin estar claros. John Serwatka. La implicación de John Serwatka en una serie de crímenes atroces es profundamente inquietante y arroja luz sobre las siniestras actividades de una organización criminal aparentemente dirigida por un hombre llamado Taggart. Según la declaración de 7 páginas de Serwatka ante las autoridades, admitió ser el autor de los asesinatos de Ivan Trajkovic y Lilian Trajkovic. Su relato de los hechos es escalofriante, ya que describió cómo degolló a Ivan y luego lo apuñaló repetidamente, seguido del brutal asesinato de Lilian. La confesión de Serwatka revela la naturaleza brutal y despiadada de sus acciones, así como su voluntad de cometer actos tan horripilantes para obtener un beneficio económico. Afirmó que le habían prometido $5,000 por llevar a cabo estos asesinatos, lo que pone de relieve el atractivo del dinero como factor motivador de su implicación. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante es que Serwatka afirmó haber sido reclutado en un escuadrón de asesinos a sueldo por Slagley, identificado como yerno de Taggart y también afiliado a la empresa de seguros en la que trabaja Taggart. Esto sugiere un nivel de organización dentro del grupo criminal, con una jerarquía clara y un proceso de reclutamiento de individuos dispuestos a llevar a cabo actos violentos. Además, el miedo de Serwatka a las represalias de la organización, como demuestra su declaración de que acudir a la policía o revelar la existencia de la organización significaría para él un destino espantoso, habla del nivel de control e intimidación ejercido por Taggart y sus socios. No es sorprendente que John Serwatka cumpla cadena perpetua, dada la gravedad de los delitos que admitió haber cometido. Rick Parrish era el barbero jefe cuando Trevor McDonald visitó el corredor de la muerte de la prisión estatal de Indiana en 2018 y descubrió que Rick sigue aquí entre rejas. La última vez que se habían visto, Rick creía que sería liberado después de 10 años. Pero desde entonces ha renunciado a la esperanza de vivir fuera de la cárcel y se ha retirado del pensamiento de la libertad, aceptando la muerte entre rejas. Ricky William Parrish fue condenado el 10 de diciembre de 1974 por 3 cargos de secuestro y un cargo de robo a mano armada, tras lo cual fue sentenciado a cadena perpetua el 19 de enero de 1975. Las pruebas del juicio establecieron que el 11 de enero de 1974, sobre las 20:00 horas, Cheryl Pauline Simon salió de la residencia de una de sus cuñadas para ir de compras. Terry, su hija, y Tammy Quist, su sobrina, la acompañaban. Se dirigieron a Walkerton, Indiana, a una tienda de productos lácteos Burger. La señora Simon fue de compras y dejó a las niñas en el coche. Cuando volvió al coche, se encontró con un hombre que le exigió que subiera. Sacó un revólver, la obligó a entrar en el coche y condujo él mismo cuando ella se negó. Este hombre y sus rehenes condujeron por carreteras rurales cerca de Walkerton durante 4 horas o 4 horas y media, deteniéndose periódicamente. La señora Simon había sido violada. Su secuestrador la había raptado varias veces. Tanto la señora Simon como Tammy Quist fueron obligadas a practicarle sexo oral. A la señora Simon le preguntaron si tenía dinero al final de la terrible experiencia. Le dio a su secuestrador $4, le devolvió $1 y le dijo que fuera a comprar gasolina. El asaltante huyó después de que la señora Simon se comprometiera a no llamar a la policía y dijo: «Vamos a volver a tener una fiesta como esta». La señora Simon vio cómo el hombre se metía en un coche que la siguió cuando paró a comprar gasolina. Continuó siguiendo a la señora Simon cuando llegó a casa de Tammy Quist. Continuó hasta la casa de su cuñado, Jim Simon, después de no encontrar a nadie allí. La señora Simon y los niños subieron a la camioneta de su cuñado. Señaló a su cuñado el coche que les había estado siguiendo. A continuación, se dirigieron al lugar de trabajo de la señora Simon para recoger a su marido.
La señora Simon fue persuadida por su marido para que contara su versión a la policía de Walkerton a las 2 de la madrugada del 12 de enero. El 30 de enero de 1974, Rick fue detenido. La señora Simon y Tammy Quist lo identificaron como su secuestrador. Donald Grant. Donald Anthony Grant, de 46 años, fue ejecutado mediante inyección letal el 27 de enero de 2022 en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma, a pesar de haber ofrecido previamente ser ejecutado por fusilamiento. El proceso de ejecución comenzó a las 10:03 horas y Grant fue declarado inconsciente a las 10:08 horas, siendo finalmente declarado muerto a las 10:16 horas. Este acontecimiento supuso la primera ejecución en Estados Unidos para el año 2022 y la tercera en Oklahoma, desde que el estado reanudó la pena capital tras un paréntesis de 6 años en octubre. Grant mató a Brenda McElhea, de 29 años, y a Felicia Suzette Smith, de 43, para que no hubiera testigos de su robo en el hotel La Quinta Inn de Del City, en julio de 2001. 18 testigos, entre ellos periodistas, fiscales, un jefe de policía y personas relacionadas con Grant y sus víctimas, estuvieron presentes durante la ejecución. Las últimas palabras de Grant, aunque inconexas y de 2 minutos de duración, fueron interrumpidas por un miembro del personal de la prisión que cortó el micrófono. Expresó su determinación afirmando: «Lo tengo. Esto no es nada. Soy sólido, hijo. Sin medicinas, sin nada. Soy sólido». Grant continuó hablando, incluso después de que se apagara el micrófono, dirigiéndose a los miembros de su familia sentados en la sala de testigos, diciendo: «Voy a ir al universo y luego volveré. Dios está aquí. El verdadero Dios». En un momento dado, se le vieron lágrimas rodando por su rostro. Grant, junto con otro condenado a muerte llamado Gilbert Postel, había solicitado previamente a un juez federal una medida cautelar para retrasar sus ejecuciones, hasta que pudiera celebrarse un juicio sobre la constitucionalidad del método de inyección letal de 3 fármacos de Oklahoma. John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, conocido infamemente como el payaso asesino, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que aterrorizó al municipio de Norwood Park, cerca de Chicago, Illinois. Su reino del terror incluyó la violación, tortura y asesinato de al menos 33 jóvenes de ambos sexos. Antes de que se descubrieran sus atroces crímenes, era conocido por sus actuaciones públicas como payaso en diversos eventos. Gacy llevó a cabo todos sus horribles asesinatos en los confines de su casa tipo rancho. Su modus operandi consistía en atraer a las víctimas a su casa con falsos pretextos, a menudo convenciéndolas de que se pusieran las esposas simulando un truco de magia. Una vez en sus garras, las sometía a atroces actos de agresión sexual y tortura antes de matarlas. Sus métodos de asesinato preferidos eran la asfixia o la estrangulación con un garrote. Sorprendentemente, enterró a 26 de sus víctimas en el sótano de su casa, mientras que otras 3 fueron enterradas en otro lugar de su propiedad. Otras 4 víctimas encontraron su horrible final en el río Des Plaines. El inquietante historial delictivo de Gacy incluía una condena previa en 1968 por la sodomía de un adolescente en Waterloo, Iowa. A pesar de haber sido condenado a 10 años de prisión, solo cumplió 18 meses entre rejas. Trágicamente, acabó con la vida de su primera víctima en 1972 y a finales de 1975 se había cobrado 2 víctimas más. Tras divorciarse de su segunda esposa en 1976, intensificó su racha asesina, cobrándose la vida de al menos 30 víctimas más. La investigación sobre la desaparición de Robert Piest, un adolescente de Des Plaines, condujo finalmente a la detención de Gacy el 21 de diciembre de 1978. Tras su detención, Gacy fue condenado por cometer 33 asesinatos en solitario, una cifra récord en la historia judicial de Estados Unidos en aquel momento. El 13 de marzo de 1980 fue condenado a muerte. John Wayne Gacy encontró su fin el 10 de mayo de 1994, cuando fue ejecutado mediante inyección letal en el centro correccional de Stateville. Su caso sigue siendo uno de los más escalofriantes y notorios de los anales de la historia criminal estadounidense. Dennis Lear. Dennis Marcus Lear, un hombre que ya cumplía una condena de 40 años en Indiana por intento de asesinato, se enfrentaba a cargos adicionales en relación con el asesinato con escopeta de Marie Klein en 1987. El caso contra Lear se basó en pruebas de ADN halladas en la víctima, Marie Klein, utilizando el banco de datos de delincuentes condenados del sistema penitenciario estatal. Marie Klein, una mujer de 20 años de Elkhart, fue asesinada el 30 de diciembre de 1987 en un trágico incidente.
Lear fue identificado como amigo íntimo de Cleany en el momento del asesinato. Cleany había salido de su casa una noche después de contestar a un timbre y nunca regresó. Su cuerpo fue descubierto a 1,5 kilómetros de su casa 2 días después, y se determinó que le habían disparado con una escopeta. Dennis Lear, de 35 años en el momento de los nuevos cargos, ya había sido condenado en 1988 por intento de asesinato en un caso no relacionado y cumplía una pena de 40 años por ese delito. El gran avance en el caso Klein se produjo cuando las pruebas de ADN halladas en la víctima coincidieron con las de Lear a través de la base de datos estatal de delincuentes convictos. Una prueba de ADN confirmada en agosto condujo a la emisión de una orden de detención contra Lear. Ginger Evans, madre de Marie Cleany, expresó su satisfacción por el hecho de que finalmente se hubieran presentado cargos en el caso del asesinato de su hija. La investigación del asesinato de Klein se había enfrentado a dificultades a lo largo de los años, con fricciones y disputas en el seno de las fuerzas del orden. El detective Werner Wegener, implicado en el caso, había alegado que sus superiores obstaculizaron su investigación, lo que provocó su suspensión y posterior despido, así como una demanda contra el departamento. Finalmente, el uso de pruebas de ADN del banco de datos del sistema penitenciario estatal condujo a la detención e inculpación de Dennis Lear por el asesinato de Marie Cleany, lo que supuso la resolución de un caso que había permanecido sin resolver durante más de una década. John Stevenson. El caso de John Stevenson gira en torno a un trágico y espeluznante triple asesinato ocurrido en Indiana en 1996. Aunque el proceso judicial ha cobrado protagonismo debido al uso de un cinturón paralizante durante su juicio, es esencial comprender la naturaleza de su crimen. En marzo de 1996 se produjo un espantoso incidente en un cruce rural del condado de Warwick, Indiana. John Stevenson, de 54 años, en el momento de la decisión del Tribunal de Apelación, fue condenado por el asesinato de 3 personas en el interior de una camioneta. Las víctimas, Jay y Kathy Tyler, habían recogido a Brandy Southard de su lugar de trabajo en Evansville. Mientras conducían, Stevenson los persiguió, enfrentándose finalmente a ellos en una intersección rural. Con una brutalidad escalofriante, Stevenson descargó una lluvia de balas de un fusil de asalto SKS de 30 cartuchos contra la camioneta, acabando sin piedad con la vida de los 3 ocupantes. Tras la embestida inicial, les infligió una violencia espeluznante, apuñalando repetidamente a cada una de las víctimas. El crimen fue un acto de violencia desgarrador y sin sentido que conmocionó a la comunidad local. A lo largo del juicio, Stevenson llevó un cinturón aturdidor, tanto durante el juicio como en la fase penal. Este dispositivo permite a un agente administrar una carga eléctrica para evitar que un preso se comporte mal en la sala. Sin embargo, el Tribunal de Apelación consideró posteriormente que el abogado de Stevenson no se había opuesto al uso del cinturón y que ello había perjudicado la fase penal del juicio. Aunque los aspectos jurídicos de este caso son significativos, el delito subyacente en sí es un crudo recordatorio de la profunda tragedia y brutalidad que se desencadenó en 1996. Las acciones de John Stevenson aquel día provocaron la pérdida de 3 vidas inocentes y dejaron un impacto duradero en las familias de las víctimas y en la comunidad local. Reginald Blanton. Reginald W. Blanton, que fue ejecutado el 3 de junio de 1981 por un asesinato cometido en San Antonio, Texas, tenía un historial problemático que incluía un tiroteo mortal y acusaciones de robo. El 13 de abril de 2000, Blanton y su hermano gemelo, Robert Blanton, junto con la novia de Robert, LaToya Mayberry, fueron al apartamento de un joven hispano de 20 años al que conocían. Mientras Mayberry esperaba en el coche, los gemelos Blanton entraron por la fuerza en el apartamento de Garza, tirando la puerta abajo. Una vez dentro, efectuaron 2 disparos, uno de los cuales alcanzó a Garza en la frente, causándole la trágica muerte. Durante su invasión del apartamento de Garza, los gemelos no solo se llevaron dinero en efectivo y buscaron drogas para robar, sino que también confiscaron joyas pertenecientes a la víctima. Reginald Blanton empeñó posteriormente estas joyas por $79. Mayberry, que se encontraba en el coche durante el incidente, denunció posteriormente el asesinato a la policía. Proporcionó un relato escalofriante de los hechos, indicando que Garza se había enfrentado a los gemelos cuando estaban dentro del apartamento y que Reginald había disparado el tiro mortal. Las joyas robadas, entre ellas 2 collares y otros artículos, fueron localizadas en una casa de empeños local.
Reginald Blanton fue grabado en vídeo vendiendo 2 collares de oro de garza y una medalla religiosa por la suma mencionada. Cuando fue detenido, se descubrió que también llevaba un anillo y una pulsera que habían pertenecido a Garza. Reginald Blanton fue juzgado y condenado por su implicación en el asesinato de Carlos Garza. Su hermano gemelo, Robert Blanton, y LaToya Mayberry también estuvieron implicados en el crimen. Robert fue acusado y condenado junto con Reginald, mientras que Mayberry cooperó con las autoridades y prestó un testimonio clave. Durante su ejecución, Reginald Blanton declaró su inocencia y protestó por la injusticia de su condena. Insistió en que no había asesinado a Carlos Garza y calificó el proceso de injusto. Blanton expresó su amor por sus amigos presentes, incluida su prometida Sandra Stafford, y les animó a seguir luchando por su exoneración. Paul McManus, en la tranquila extensión del condado de Vanderburgh, Indiana, en un escalofriante día de invierno, la familia McManus se vio inmersa en una pesadilla que rondaría para siempre los anales de la historia criminal. Era el 26 de febrero de 2001, y Paul Michael McManus, nacido el 14 de julio de 1972, estaba a punto de cometer un crimen tan atroz que le llevaría a un sombrío e implacable viaje por los pasillos de la justicia. Aquel fatídico día de invierno, Paul McManus recibió en casa de su madre los papeles del divorcio, como presagios de la fatalidad. Era una señal premonitoria de lo que estaba por venir, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre los acontecimientos que pronto se desencadenarían. Paul, en un estado de confusión emocional y oscuridad, se embarcó en un camino de incomprensible brutalidad. Alimentado por una trágica mezcla de rabia, desesperación e inestabilidad, tomó un taxi hasta la residencia de su esposa Melissa. Lo que ocurrió a continuación mancharía para siempre las páginas de la historia con una marca indeleble de horror. Al entrar en la residencia, Paul McManus portaba una pistola del calibre 38, una herramienta de devastación que alteraría para siempre el curso de la existencia de su familia. Su primera víctima fue Melissa, su esposa, que se enfrentó a un incesante aluvión de violencia. El sonido de los disparos resonaba por toda la casa, una cacofonía de desesperación que la dejó herida, sangrando y, finalmente, sin vida, víctima de múltiples heridas de bala. Pero el horror no terminó aquí. Paul, el autor de esta grotesca tragedia, dirigió su arma contra su propia sangre. Con escalofriante precisión, apuntó con el arma de fuego a su hija mayor, Lindsay, una niña de apenas 8 años. 3 disparos resonaron en la residencia, cada uno de los cuales dio en el blanco y, en un cruel giro del destino, extinguió la inocencia de la juventud. Shelby, la más joven y vulnerable de todas, no se salvó de esta pesadilla. Un único disparo, efectuado por su propio padre, acabó con ella, una niña indefensa a la que se le arrebató la oportunidad de experimentar las maravillas de la vida. Tras cometer estos actos incalificables, Paul McManus dejó atrás una escena de horror indescriptible y emprendió un viaje igual de trágico. Conduciendo el coche de su esposa, se dirigió a los puentes del río Ohio, que cruzan la divisoria entre Indiana y Kentucky. En un intento desesperado por escapar del peso de sus actos, subió al punto más alto del puente, un precipicio de 11 pisos, y saltó a las gélidas aguas que había debajo. En un giro del destino, o tal vez por intervención divina, McManus sobrevivió a la caída desde el puente, saliendo del agua solo con heridas leves en la espalda. Fue un escalofriante contraste con el inconmensurable sufrimiento que había infligido a su propia familia momentos antes. El proceso judicial posterior dibujó el inquietante retrato de un hombre que se tambaleaba al borde de la cordura. La defensa alegó que Paul McManus, en el momento de cometer sus actos, estaba legalmente loco, incapaz de comprender la enormidad de sus actos debido a una enfermedad o defecto mental. Sin embargo, los psiquiatras designados por el tribunal ofrecieron una perspectiva totalmente distinta, declarando que era plenamente consciente de la ilicitud de sus actos. En última instancia, el jurado rechazó la defensa por enajenación mental, con lo que Paul McManus se enfrentó a las consecuencias más graves. El 5 de junio de 2002, el juez Carl Held, siguiendo la recomendación del jurado, lo condenó a muerte en la forma prescrita por la ley, lo que en Indiana suele significar la ejecución mediante inyección letal. A pesar de las apelaciones y de los arduos esfuerzos de su equipo de defensa, el Tribunal Supremo de Indiana confirmó la condena y la pena de muerte de McManus el 31 de agosto de 2004, consolidando su lugar en el corredor de la muerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del carácter de algunos de los hombres más peligrosos del corredor de la muerte.
Si te gusta ver historias como esta, haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para seguir adentrándote en el mundo de los criminales peligrosos.